buenas tardes, noches o días o lo que sea cuando estén escuchando este mensaje. Es un mensaje estrictamente personal, más allá de mis funciones en el Fondo de Cultura Económica, apelo a mi derecho constitucional a tener opinión y a expresarla y a tener una reflexión sobre algunas cosas que han estado bullendo en mi cabeza después del júbilo de lo que pasó el día 2. La primera tiene que ver con la desaparición del PRD. Yo creo que es algo que deberíamos celebrar. El PRD es una broma de una broma. Y si tuvieran un poco de mínima decencia, los fondos económicos que pertenecieron al partido, en caso de su desilusión, desilusión, bueno, desilusión toda, de su disolución, tendrían que destinarlos a mandárselos a los 500 militantes que fueron asesinados por los gobiernos de Salinas y de Cedillo. Esta historia que ha quedado oculta en el pasado del PRD y que representó uno de los grandes puntos de ruptura que hicieron que miles de nosotros abandonáramos el PRD, cuando se leyó públicamente los nombres de todos estos muertos compañeros, en su mayoría militantes de niveles medios, organizadores, sobre todo de comunidades campesinas, han quedado ocultos en el pasado. Son del otro PRD, de un PRD de otras épocas, que no tiene ninguna representatividad en el PRD actual, que se ha convertido en una franquicia negociable para negocios poco transparentes políticamente. Entonces, desde aquí enviar la sugerencia de que cuando tengan que disolverse y queden liberados los fondos del partido, no se los repartan entre el Comité Nacional, sino se los envíen a las familias de los asesinados en aquella época. La segunda reflexión tiene que ver con el proceso de desaparición del PRI, que cada vez más tiende a ser un partido testimonial. Testimonial en el sentido en que testimonia algunos de los años más oscuros de la historia de México a partir del alemanismo. Cómo el PRI se convirtió en el bastión del abuso del poder, la represión, la tranza, el fraude. Cómo inventaron todos los mecanismos de fraude electoral. Cómo inventaron las urnas repletas, el que los muertos votaran, ¿sí? El ratón loco, todas estas arbitrariedades que todas tenían nombre además, por volverse prácticas comunes y cotidianas, y que están firmemente representados en lo que es el PRI hoy, forman parte de este remoto pasado en proceso de desaparición. La tercera reflexión es sobre la derecha tiene necesariamente que reestructurarse. Políticamente, en estas elecciones lo que hizo fue fracasar de una manera brutal. La alianza non santa PAN-PRI no produjo resultados electorales, más allá de amarrarse en este 25% de un electorado conservador y trabajar sobre él, sobre la base de la calumnia, la mentira, la difamación, la exageración, la propaganda fraudulenta, el abuso de informaciones que no fueron perseguidas por nuestro gobierno, o el apoyo descarado de sectores como una parte, y que quede claro que dije una parte, de un clero ultrarreaccionario que decía, y nos van a quitar las iglesias y las van a cerrar. Ah, de tan ridículo era la frase que caía por su propio peso, y sin embargo fue utilizada de manera sistemática. O el uso de los púlpitos de algunas iglesias anticonstitucionalmente para promover el voto conservador. De alguna manera, la derecha partidaria, tal como la conocimos, está en proceso de desaparición. Se va a reestructurar. No sé cómo ni de qué manera, pero lo va a hacer. Y es bien interesante entonces mantener el combate
contra esta derecha conservadora y lo que representa y sus mecanismos de construir opinión pública. Básicamente lo que enfrentamos en las pasadas elecciones fue combatir desde la 4T, desde los logros de sus avances en el reparto social, contra una estructura mediática. El 95% de las televisiones, el 85% de las estaciones de radio, el 70% de los periódicos nacionales y locales, una parte interesante y sustantiva de calumniadores ubicados en las redes, bien sea voluntarios o a sueldo, ¿sí? Fueron la maquinaria contra la que se combatió. El debate electoral se dio entre la 4T y su arraigo social y popular y la estructura mediática uh, en manos de los conservadores. Y articulada parece ser, cosas que nunca sabes porque como tienen todo menos la transparencia, por Claudio X y un sector de la oligarquía financiera. Es bien importante poner al orden del día el contrapeso en términos mediáticos de un sistema de comunicación que no es representativo de lo que el pueblo piensa o de lo que el pueblo necesita en términos de información o lo que el pueblo quiere saber. Por lo tanto, pone al orden del día en la agenda de Claudia Sheinbaum y de los que apoyamos el proceso de la 4T el problema del potenciamiento en serio y a fondo de los medios públicos de comunicación, la tele y la radio. No son palabras menores, compañeros. Si queremos avanzar, discutiendo, sí, sí discutimos, platicamos, conversamos, proponemos proyectos y los confrontamos. De vez en cuando hasta nos viene muy bien, porque muchas veces la 4T tiene poca capacidad autocrítica. Necesitamos discutir sobre hechos, sobre información, sobre realidades y no sobre calumnias y mensajes sesgados. Anteayer oyendo un locutor de televisión de uno de los programas decía, pero es que la ciudad está dividida, hablando de la Ciudad de México. Y yo decía, ¿qué esperaba? Este menso que usa este término grandilocuente, la ciudad dividida. ¿Cómo no va a estar dividida? Hubo unas elecciones. Las elecciones son enfrentamientos de posiciones contrapuestas que dividen a la sociedad. Claro que la dividen. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es la solución? ¿Que esté menos dividida o que sean más claras las razones de su división? Este argumento hoy conservador de bájenle a la polarización, hay que devolvérselo sobradamente. Nosotros no lo inventamos, compañeros. Polarizaron los asesinos de Aguas Blancas, polarizaron los que le quitaban el agua a los estudiantes normalistas para que no se pudieran mallar en las mañanas, polarizamos los que vendían y los que vendieron alegremente Fertimex, polarizaron los que ejercieron el país en beneficio de una hiperminoría y en negocios turbios. El neoliberalismo en México ha sido pinche permanentemente, pero a la mexicana, pinchísimo, doblemente pinche, porque siempre estuvo asociado a la corrupción y al abuso del poder. Un último factor, no quisiera dejar fuera de esta primera conversación. Ah, las elecciones ponen al orden del día la revisión interna de lo que es Morena, un partido que tiende a abusar de prácticas electorales y abandonar sus prácticas sociales. Tenemos a la puerta en septiembre un primer congreso y es necesario que Morena vuelva a discutir internamente qué es, qué quiere, cómo quiere que se establezcan los mecanismos de representación formal y electoral. Digo todas estas cosas para pensar en voz alta que la lucha de clases no ha terminado y que se va a recrudecer en los próximos meses. Y que no nos sorprendamos por esto ni nos atemoricemos. El pueblo expresó su opinión mayoritaria y demuestra que el pueblo de este país, mayoritariamente, no unánimemente,
quiere que el cambio siga, se profundice y vaya más allá. Buenas noches y muchas gracias.